La frase en latín ixum dracones hace referencia a la antigua expresión que aparecía en las antiguas cartografías indicando los peligros de los desconocidos océanos si se navegaba por ellos. La traducción es aquí hay dragones, es decir, un aviso sobre los peligros en los que es mejor no entrar. Si trasladamos esto al plano del pensamiento, los dragones pueden tomarse como una metáfora del dogmatismo. La esencia del dogmatismo consiste también en imponer límites al pensamiento que no se podrían traspasar, establecer ciertos presupuestos como verdades axiomáticas que se aceptan como válidas a priori sin nunca volverse ellas mismas objeto de escrutinio crítico. En realidad, cierto grado de dogmatismo es inherente a toda forma de pensamiento. Siempre se necesita partir de ciertos presupuestos. No existe un pensamiento desde ningún lugar, como decía Thomas Nagel. Sin un cierto punto de partida no se puede decir ya nada acerca de nada. Se caería en el pierronismo. Pierrón de Elis era un filósofo de la Grecia clásica que decía que las palabras eran engañosas y por eso nunca nombraba las cosas, sino que se limitaba a indicarlas con el dedo. El problema surge cuando este dogmatismo obtura toda capacidad reflexiva, cierra toda posibilidad al pensamiento de poner distancia crítica respecto de los propios presupuestos, de intentar al menos penetrar aquello que aparece como impensable, que funciona como un conjunto de axiomas autoevidentes y pretender consagrarlos como verdades intangibles, las únicas, naturales o racionales. Es cierto, sin embargo, que aventurarse en este terreno es siempre peligroso, porque lleva a desestabilizar creencias arraigadas. Es entrar en un territorio inhóspito, amenazante, perturbador de certidumbres, lo cual resulta inasimilable para aquellas teorías que se encuentran impregnadas por una vocación normativa. En ellas toda reflexión se habrá de subordinar a esta pretensión normativa y todo aquello que la amenace debe declararse territorio prohibido, algo de lo que debe huirse y temerse. Allí habitaría la sinrazón, acecha aquello que amenaza destruir toda inteligibilidad. Lo inaccesible es aquello que pueda revelar ese fondo de contingencia que mina las pretensiones de racionalidad y universalidad de los postulados de las teorías políticas de corte formalista. Estas deberán sellarse a la contingencia, produciendo una doble negación de la historia y de la política. En definitiva, el resultado son relatos históricos que son la negación de la historia y teorías políticas que son la negación de la política. La historia y la política, la contingencia, aparece así como ese terreno vedado para este tipo de discurso en el que habitan los dragones. La vocación de las teorías que analizamos hace que la apelación al pasado se vuelva puramente instrumental, un mero ejercicio de justificación retrospectiva de las propias ideas presentes. Estas pierden así todo sentido propiamente histórico. Se termina haciendo decir a los autores del pasado nuestras propias ideas, poniendo en sus bocas nuestras propias ideas presentes. El resultado de ello son relatos genealógicos destinados a rastrear en el pasado los supuestos antecedentes de aquel postulado ideal. Estos construyen así tradiciones de pensamiento articuladas en torno de una cierta idea como la libertad como participación o la libertad como no dominación, la cual atravesaría las épocas y contextos, se podría encontrar por igual en todo tiempo y lugar, como si se tratara de una esencia trascendente. El tiempo allí no le es una dimensión inherente.
sino una mera circunstancia externa que no hace a su definición. El ideal presupuesto podrá definirse con independencia de estas circunstancias. Hay un cierto platonismo encubierto aquí. La contingencia refiere exclusivamente a los modos de realización práctica del ideal, a su dimensión material, empírica, pero ese sustrato de idealidad, ese núcleo permanente que la define, sería trascendente a estas circunstancias de orden fáctico. Normalmente esto se termina resolviendo en visiones dualistas. Esta dimensión de facticidad que tiñe de contingencia la idealidad del concepto, aquello que impide u obstaculiza su realización, se debería a la presencia de otro principio contrapuesto, otro ideal igualmente transhistórico, como la libertad como no intervención o la libertad como participación, que resiste al anterior impidiendo su plena afirmación. Es allí donde radicaría el origen de todos los males en política, en los obstáculos que le impone este otro principio alegadamente perverso a la realización de ese ideal eterno de buen gobierno. La historia del pensamiento terminará así apareciendo en estos relatos como una lucha perenne entre principios antinómicos, en las que los términos en disputa se encuentran siempre claramente connotados en términos éticos, como el bien y el mal en las antiguas escatologías. Será una suerte de teodicea la historia. En definitiva, lo que estos relatos genealógicos no pueden pensar es la historia misma, la historicidad de las formaciones políticas y conceptuales. Esto resulta inasimilable para dichos relatos, puesto que revelaría la falacia de pretender transponer sin más los diversos contextos históricos y analogar a formas de pensamiento y realidades políticas muy diversas que supuestamente se despliegan sin solución de continuidad a lo largo de más de 2 milenios. Sin embargo, como dijimos, la inexistencia de problemas eternos es algo que resulta inaceptable para estas teorías políticas, puesto que desarticularía sus pretensiones normativas. La historicidad es ese terreno inaccesible para ellas, el dragón que tienen que evitar a cualquier precio, que acecha y amenaza devorarlas. Subyace allí entonces una visión esencialista, en donde la historia propiamente dicha, la contingencia de los procesos políticos y las formaciones conceptuales no aparece por ningún lado. No puede observarse allí nada que nos permita ubicar históricamente las categorías en cuestión. Estas se produjeron en un momento y lugar particulares y no pudieron haberse producido ni antes ni tampoco podrán subsistir después, al menos no sin alterar su sentido, una vez que las condiciones que dieron origen se han transformado. Y esta negación de la historia tendrá a su vez como contrapartida una negación paralela de la política. El otro terreno vedado a este tipo de discursividad política es la política misma. Pues todo aquello que hace de las acciones y el pensamiento de la política algo más que meros dictámenes de la razón, que no se dejan reducir a puras cuestiones de técnica constitucional o ingeniería social. En definitiva, lo que se produce es una reducción de lo político a lo jurídico. Esto resulta a su vez de las pretensiones normativas que le son inherentes a estas teorías formalistas y históricas. Para ello deben borrar todas las aristas problemáticas que conlleva el pensamiento de la política. Estas teorías suponen de manera necesaria opciones limitadas y en las que el contenido ético de las posiciones respectivas resulte siempre transparente. Deben así aislar una única o unas pocas variables, como por ejemplo la idea de libertad a la que todo habrá de ceñirse. Así, la casi infinita gama de problemas que plantea el pensamiento de lo político
habrá de reducirse a ese limitado número de opciones que de aquellas variables se desprenden y que aparecerán como las únicas concebibles dentro de sus marcos. Todo lo que no encuentra lugar en ellas se lo declara no solo como ajeno a la teoría dada, sino también como irracional. Se lo expulsa de la ciudadela de la razón teórica en la medida justamente que no puede inscribirse dentro de su esquematismo. Por medio de este procedimiento se puede dibujar entonces un cuadro perfectamente coherente en que todo encuentra su lugar determinado y que puede recorrérselo de un extremo a otro sin que nada perturbe la linealidad del diseño y la clara, cándida transparencia de las alternativas en disputa. Para articular un cuadro tal se necesita pues encerrarlo en un círculo estrecho y postular además la imposibilidad de escapar de él. Más allá del mismo están los dragones. Lo que yace allí es postulado como irracional o inmoral. La apelación a la razón y a la moral es lo que permite así sellar ese campo frente a la amenaza de la irrupción de la contingencia. De allí el doble reduccionismo de estas teorías, reduccionismo racionalista y ético de la política. Es decir, la política se ve reducida a una mera cuestión técnica, a la tarea de encontrar los mecanismos adecuados para realizar un ideal al cual se lo ha proclamado ya como un valor eterno, universal, de validez transhistórica y transcultural. En definitiva, ese doble reduccionismo es lo que permite sellar las puertas de Hércules, bloquear el acceso a ese mare incognitum de lo político en donde habita el monstruo de la contingencia y permanecer navegando en las aguas tranquilas del mare nostrum de lo jurídico, allí donde el tiempo ha sido eliminado y donde el antagonismo y todo aquello que no se deja ceñir al formalismo de la norma no existe, no tiene lugar alguno. Vemos acá el vínculo entre esta tendencia antipolítica propia de estas teorías con su ahistoricismo. La visión de la historia implícita en este tipo de discurso es una visión teleológica de la misma. El pasado, la historia política e intelectual no aparece aquí más que como una sucesión de anticipaciones más o menos acabadas de ese ideal de gobierno que el normativismo de la propia teoría proclama como ese valor universal que el autor en cuestión cree haber realizado en su propia sociedad. El alumbramiento progresivo de aquella verdad de la política finalmente revelada y de la que la teoría misma tomará su fundamento último. Lo que une a ambas tendencias, antihistórica y antipolítica, es en última instancia la necesidad común de escapar de la contingencia. E inversamente, el intento de recobrar la historicidad de los procesos políticos y conceptuales a la que la nueva historia intelectual justamente se encuentra abocada, se ligará estrechamente a la necesidad de penetrar ese sustrato propiamente político, aquella dimensión negada por estas teorías, y en que yacen aquellas problemáticas fundamentales que no dejan ceñirse a los marcos de una normatividad. En definitiva, una aproximación histórico-conceptual a la teoría política supone interpelarla en sus mismos fundamentos y permitiría tomar distancia de aquello que permanece como los axiomas intangibles sobre los que esas teorías se fundan y así minarlos críticamente, revelar su fondo de contingencia, lo que cuestiona así su pretensión de racionalidad, desestabiliza su lógica, revelando sus inconsistencias inherentes, sus puntos ciegos.